4, 3, 2. Ya, Hola, ¿qué tal? güey. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Historias de un Café, ¡Volé! Aplausos. Aplausos. episodio ¡Volé! 16, 17. 17. 17. Nunca nos acordamos. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos ustedes y aquí vamos a platicar el día de hoy de las leyendas en México. Y está con nosotros, Yes. como siempre, Julia Mariscal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a un programa más de Historias de un Café. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, no se olviden de darnos like, de suscribirse y de prenderle a su campanita. Prenderle a su campanita, pues eso fue lo que dije. Sí, Chao, pues, chingao. Y también está con nosotros el buen Cach, César León. Cach. Esa banda, ¿cómo andan? Tranza. Bienvenidos a todos. Pues bueno, Gracias. como les comenté, vamos a hablar acerca de las leyendas en México y creo que esto de las leyendas, desde que nacemos y vamos creciendo, las vamos escuchando, ¿no? Escuchando, claro. Sí, las escuchamos de nuestros padres, posteriormente de la familia, de las reuniones, los amigos. Es algo muy común, por lo menos aquí en México y creo que en el resto de Latinoamérica, ¿no? La realidad, no sé, me imagino que en otros países también las hay. Yo inclusive he escuchado, por ejemplo, que esta famosa leyenda de La Llorona también se modificó y en España se adoptó, pero de una forma diferente, ¿no? Que en realidad pues, las leyendas son un poco así. Dentro del mismo México digamos se que maneja se de diferentes tropicaliza, maneras. se maneja diferente, sí. Sí. Dentro de México, ¿eh? Así es. Pues miren, una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de una generación en generación, de forma oral o escrita, ¿no? Las leyendas generalmente sufren modificaciones y se adaptan a los países, lo que de alguna forma estábamos platicando hace un momentito, ¿no? O sea, como que a lo mejor no existe la leyenda, por ejemplo, del chupacabras, pero le cambian el animal, ¿no? Y ponen otra cosa y ya se adapta, ¿no? El nahual. Exactamente. Y también los textos saben que muchas veces se modifican para hacerlas para los niños. Nosotros, por ejemplo, podemos escuchar la misma leyenda para un adulto, pero difiere en la versión de un infante, ¿no? Se adaptan para hacerlas... ¿Mande? Más digeribles, para hacerlas más digeribles. Inclusive, bueno, esto se va haciendo como un teléfono descompuesto, ¿no? Así y a es. veces le vas agregando como que cosas o elementos para hacerlo más interesante o más escabroso. O cuando le cuentas a un niño, pues a lo mejor llevas un fin, ¿no? De quererlo espantar por algo, no sé, que se me hacen estupidez, pero bueno, de que donde no te metas te va a llevar la llorona que sale en la noche, no sé, alguna estupidez así, ¿no? Y la vas modificando, ¿no? Entonces sí. Es en complicidad con la inocencia del niño, ¿no? O también en complicidad con la inocencia, pues hasta de un adulto, porque, por ejemplo, la Llorona se ha tomado para también prevenir, o en su momento, pues, infidelidad, ¿no? Los maridos que se iban de borrachos en la noche, decían, aguas, güey, porque te sale la Llorona y te chupa, cabrón. O el coco. ¿No? Y había quien quería que lo chupara, pues que venga, cabrón. Y había que sí le tenía si ya miedo, estamos, ¿no?, hablando de eso, pues que venga. Ahora vamos a ver la diferencia entre leyenda y cuento. Y dice que una leyenda, a diferencia de un cuento o un mito, está ligada siempre a un elemento preciso y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual pertenece. Contrariamente al cuento que se sitúa dentro de un tiempo, por ejemplo, érase una vez, o un lugar, un lugar como en el castillo, ¿no? Entonces, claro. Ajá, esa es como la diferencia, pero la leyenda se desarrolla habitualmente en un lugar y un tiempo preciso y real, ¿no? Pudiéramos decir que la leyenda cuenta con elementos de la realidad. Exacto. O sea, por ejemplo, el Callejón del Beso,
¿no? ¿Dónde está el callejón del beso? Hay una dirección precisa, un lugar preciso, hay dos que están interactuando. Que se besan en lo estrecho. Y que se besan en lo estrecho, y que además tienen nombres, ¿no? Ajá. Es como más ficticio un cuento. Sí, claro. Sí. Totalmente. Ahora, las leyendas se pueden clasificar, y para esto hay dos clasificaciones que son temáticas y las otras son de origen, pero cada una de estas tienen algunas subclasificaciones. Por ejemplo, una leyenda histórica son todas aquellas que narran hechos ocurridos en guerras, en conquistas o en batallas, ¿no? Hemos escuchado muchas leyendas teológicas que aclaran del origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como ríos, lagos, montañas, el cielo, ¿no? Dioses. Leyendas escatológicas, que son acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba o viajes de inframundo, ¿no? Aquí entraría, por ejemplo, la del chupacabras, la llorona, ¿no? Y estas que son las leyendas religiosas, que son historias de justos y pecadores, pactos con el diablo, episodios de la vida de santos, ¿no? Ajijo. Estas son temáticas. Ahora veamos las de origen, ¿no? Que, por ejemplo, una que es muy común, pues son las famosas leyendas urbanas, ¿no? Que pertenecen al folclore, ¿no? Contemporáneo. Estas circulan de boca en boca y también pues, a través de generaciones, y también se van como descomponiendo, ¿no? O le van aumentando. Se van deformando. Ajá. Sí, claro, estas son las del chupe, ¿no? Las de cuando convives y todo, y que empiezan como, por ejemplo, recuerdo mucho, muy sonada la de que cuando ibas al cine, que tuvieras mucho cuidado porque ponían agujas con sida, ¿se acuerdan? Simón, güey. No, eso era. Esas son leyendas urbanas. Esas son las leyendas urbanas. Están también, recordemos que estas son las de origen, ¿no? Y las leyendas rurales son las leyendas válidas en el campo, ¿no? Porque no tienen lugar o adaptación como zonas urbanas. O sea, es así como solo mencionas, ¿no? En el granero, en el campo, ¿no? Y están las leyendas locales, que es una narración popular de un municipio, ¿no? Un municipio. ¿Como el Callejón del Beso entraría ahí? Pues sí, posiblemente, ¿no? Sí. Ajá, mira, dice... Oye, una leyenda urbana podría ser que Morena iba a hacer un cambio. ¿Esa podría ser una leyenda urbana? Pues mira, sí, así eso como fue una va. Estupidez. Así como va, pues creo que sí. Pero yo creo que ese es un pinche chiste, güey. Dentro de la Mal clasificación y de lo que está diciendo Jujus, dice que algunas leyendas pueden llegar a ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su temática abordan más de un tema. O sea, por ejemplo, tú ahorita preguntaste la de... El Callejón del Beso. Ajá, creo que tiene ahí más clasificaciones, ¿no? Claro. El Callejón del Sexo, sí. Y bueno, eso es más o menos lo que vendría siendo una clasificación de las leyendas aquí en México, ¿no? Es como se las venimos manejando, lo que denominamos su leyenda. Ajá. Escoleto. Ajá. Ahora, pues vamos a hablar un poco de las leyendas que son... Bueno, ¿qué les parece si hablamos de 10 leyendas de las más conocidas? Un top 10. Un top 10 de las 10 leyendas más conocidas en México. Ok. A ver. Leyenda número 1. Por su excelencia y por su número de menciones es... La Llorona. La Llorona. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer que en un intento de vengarse del hombre que amaba, asesinó a sus hijos ahogándolos en un río. Inmediatamente después se arrepintió y ante la culpa se quitó la vida. Se suicidó. Desde entonces vaga por la calle de distintas ciudades al caer la medianoche. Especialmente se aparece cerca de lugares donde hay agua y repite sin cesar: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Oye, ¿se supone que los ahogó?
Sí, por eso se supone que aparece en lugares donde hay agua, o sea, ríos, lagos, Fíjate hasta dónde se charquito. deforma el pedo, güey, porque hay lugares, por ejemplo, que son desérticos, güey. No hay ni un puto río cerca, güey. Ah, pero la gente escucha La Llorona, ¿por qué no? Sí, cierto. Sí, cierto. Chingada madre, güey. No, Sí, pero cierto. aparte pinche vieja, güey. Escuchando un Porque pinche sus hijos, ¿qué perro culpa ya todo tenían? hediondo, güey. Ah, no es La Llorona. Oye, pero la verdad es que sí las llegas a escuchar. ¿Nunca les ha pasado? No, pura verga yo escucho, güey. Si la escucho me hago bien pendejo, no salgo. Sí, pues sí, exactamente. Alguna vez en San Juan del Río, yo fui a acampar con unos amigos, San Juan del Río, Querétaro. Ay. Y acampando, no sé si ya estaba muy pedo. Yo digo que sí. Pero todos nos paniqueamos, todos. Pedo y moto, güey, no mames. ¿Pero qué escucharon? El lamento. El lamento ¿Pero de... el ay mis hijos? No. ¿O un lamento nada más? Un lamento. El lamento de una boliviano. mujer. ¡Oh! ¡Oh! No, ¡Oh! lo que yo creo es que era una pareja que estaban No. en el monte. Estábamos La en estaban un matando, cerro. pero la de ella. dejaron viva. Estábamos en un cerro y estábamos contando historias y todo eso. Y ya cuando nos fuimos a dormir y todo, se escuchó el lamento horrible. Y decían al otro día, ya sabes, diciéndole a todos nuestros amigos que habíamos escuchado a La Llorona. No, yo digo Y sí que daba era culo, un... ¿eh? Ay, pero... Escucharon a la pujona, pues sí, güey. en medio del bosque, como chingados, no cualquier cosa que escuches rara, claro que No, se te hace así. no era el manches. no era el mismo dolor que el placer. Sí se oyó muy cabrón, la verdad. Pero No era un dolor placentero. No, era un, es que a lo era mejor un era de lamento dolor como, porque cuando como el de otro se ultratumba, pues. desnuda, ella lo ve y ya se lamenta, así de... Ay. Oigan, Güey, ¿hasta ¿cómo va? dónde estamos llevando este En el tema, que güey? ¿Cómo? En el que pan piensa, hambre tiene. A ver, Cálmate, güey, te viste bien Chapulín Colorado, vamos. Ok, la siguiente es la leyenda de el Popocatépetl. Espérate, güey, ya no me terminaste de contar, güey, es que ¿Qué? te iba a preguntar nada más si el lamento se escuchó como con eco, güey, como de ultratumba, ¿cómo se escuchó, güey? Ay, güey, pues tenía 13 años, ya no me acuerdo, pero sí fue un... Estabas muy morro. Igual hasta fue un ¿Tú cuate, has escuchado a La Llorona, Julia? No. ¿O tú has sido La Llorona? Ahora pues, Bueno, leyenda número 2. Número 2. el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y dice, Nadie. Ah, no. así, hace nada. En el centro de México existen dos volcanes que se llaman Popocatépetl y Iztaccíhuatl, tal como habían sido nombrados La un guerrero montaña que azteca. humea y la mujer dormida. Ajá, y la hija de uno de los jefes, respectivamente. Las Popocatépetl caltecas. tuvo que ir a la guerra, pero le prometió a Iztaccíhuatl que volvería tan pronto como fuera posible. No obstante, otro guerrero que los había escuchado y también se encontraba enamorado de la hija del jefe, le hizo saber a Iztaccíhuatl que Popocatépetl había muerto. En Se lo un habían combate. echado, ejecutado. Lo Aunque quiso esto no había chapulinear. ocurrido. Fue tanta la tristeza de Iztaccíhuatl que decidió quitarse la vida, y cuando Popocatépetl regresó y no encontró a su amada, hizo lo mismo. ¿Sabes? Esta leyenda a Murió de qué amor. me recuerda? A Romeo y A Julieta. Romeo y Julieta. ¿No? Ajá. No, porque pero ¿te no acuerdas tanto. Acuérdate que ella se hace pasar Pues, como si se hubiera muerto porque se tomaba una poción para quedarse No, dormida. él. Ok. Ella llega y piensa que está muerto y entonces ella se quita la vida. Cuando él se despierta y la ve muerta, él también se quita la vida. Entonces fue algo como similar, ¿no? O sea, a mí me recordó definitivamente porque pues ella al saberlo muerto se suicida. Tiene la misma... Hay tragedia. Ajá. Sí, tragedia de Maldita amor, sea, ¿no? güey. Está linda, ¿no? Porque y además, aparte, si le echas imaginación, pues cuando volteas a ver los volcanes, pues sí parece, ¿no? Sí pareciera. Sí, de hecho es la silueta. Ajá. Cuenta la leyenda que este vato, güey, se llevó a la morra a la montaña y ahí la acostó y le pidió a los dioses, güey, que la convirtieran en una montaña, güey, y que él le iba a estar vigilando con su antorcha siempre. Por eso
Popocatépetl siempre está echando desmadre y lanzando fumarolas. Y cuando lanza fumarolas y sale la lava, ¿qué significará? Echa un pedo. No creo. Y algo más romántico, güey. Y algo más Güey, romántico. la gente que se ama se aguanta sus pedos, güey, no mames. Pero eso no es romántico. Okay. Pudiste haber dicho que era la sangre de las venas de amor ardiente. De una explosión de amor, ¿no? Eso es una mamada, es más creíble que sea un pedo, güey. Nuestro siguiente programa. Bueno, ya vamos. Leyenda número 3. Tripas de gato. Ok, el callejón del beso, ahí donde Jujus no la sacamos. Siempre está ahí, siempre. Bueno, sí. Pues, esta leyenda típica de la ciudad de Guanajuato cuenta Oye, que hay muchas versiones en cuanto a los nombres, ¿eh? Bueno, ahorita te doy esta y nos dices si es la que tú has escuchado. No, a mí tú no me des nada de Yo esta. te doy siempre, puto. Perro, güey. Cuenta que un padre receloso... De ventilarse. ¿Ya me van a dejar o qué chingados? Güey, no mames, tú estás conduciendo el programa, para que lo estoy llevando yo, güey. Pues tú, cabrón, que no dejas de hablar y no te callas. Oh, pues a la verga, entonces no hablo ya. Ya me parezco al español que mandó a callar al venezolano de ¿por qué no te callas? Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear... ¡Cállese! Chachalaca. Ok, voy a repetir. El callejón del beso. Esta es una leyenda típica de la ciudad de Guanajuato. Cuenta que un padre receloso había separado a su hija, Carmen, de su enamorado. A tal punto le disgustaba el vínculo amoroso que le prometió casarla con otro más rico y prestigioso, que vivía fuera del país. Antes de cumplir con ello, encerró a la hija en una de las típicas casas de la ciudad, que se caracterizaban por encontrarse en alto y una muy cerca de la otra, divididas únicamente por un pequeño callejón. Para fortuna de los enamorados, la ventana de la habitación de Carmen era la de la cadenita. No sabemos. No, porque ella sí la había encontrado. Ella sí la había encontrado. Okay. Todavía no la perdía. La ventana de la habitación de Carmen colindaba con la de una casa de ventana a ventana, que fue rápidamente adquirida por el enamorado. Había camarón. No, pues, pero se gastó toda su feria, tampoco era millonario, güey. Como única solución para su reencuentro. O sea, sí, se gastó todo. Así los enamorados pudieron estar juntos nuevamente. Pero el Infonavit le descontaba un putero, güey. Pobre güey, no mames. Y además de haber tenido, estaba pagando otra pensión por ahí, seguro, como el clásico. Y Coppel, güey. También. Bueno, pero poco después fueron descubiertos por el padre, quien, presa de la furia, clavó una navaja en el pecho de su hija. Su amado solo pudo darle un beso de despedida. Desde entonces, este callejón ha sido bautizado como el Callejón del Beso, y es tradición para las parejas que lo atraviesan besarse ahí mismo. ¿Ustedes han visitado este callejón? Sí. No, güey. ¿Y sí se besaron con alguna pareja? Y ya valió madre. Y valió madre. Entonces, ¿no es el callejón del beso del amor eterno? No, pues fíjate que después de que nos besamos ahí todo eso, al poquito tiempo valió madre, ¿no? Entonces así de, ¿qué? Güey, ¿no se suponía que eso daba suerte? Si tu relación valió madre, güey, no fue por el callejón del beso, fue porque nos mandaste 555 tu mensaje de texto, güey. Por la palabra. También lo editas, por favor. Lo editas. ¡Producción! Por una chingada producción. Ok. Vamos entonces a la número 4. Órale, pinche Rudy, tienes que decir. Ok, el colibrí maya. Dicen cuando los dioses mayas crearon la tierra, a cada animal le asignaron una tarea determinada. Pero al terminar se percataron... ¿Qué estás haciendo tú? ¿Quién? ¿Qué? Este güey nada más interrumpe. Sí. Síguele, güey. A ver. Síguele, ibas a lo que cada animal estaba haciendo su tarea, güey. Sí, determinada, pero al terminar se percataron de que no había quien transportara las ideas, los pensamientos y los deseos entre unos y otros.
Encima se había terminado el barro y el maíz, que son los materiales con los que habían originado el resto de las cosas. Solo les quedaba una pequeña piedra de jade, por lo que decidieron tallarla y crear una pequeña flecha. Cuando finalizaron, soplaron sobre ella y salió volando. Habían creado así un nuevo ser, al que le llamaron Extsun Unu que significa colibrí. Ay, Oye, cosita. los colibríes sí son místicos, ¿no? Sí, hay personas que creen que son almas de personas que ya fallecieron Que y vienen que a cuando tú visitarte. ves uno, es una persona que tú querías mucho y que te viene a visitar. A mí me gustan mucho los colibríes, pero Son hermosos, hermosos. de hecho les pongo su azúcar, su Su agüita alimento. con azúcar, sus bebederos, ¿no? Ajá. Y, Ujú. y lo cool es que todavía sí llegan muchos, ¿no? Sí, todavía hay bastantes. A mí me ha tocado ver, de hecho, no sé si ayer o antier vi uno y yo así de que, ay, qué bonito, ¿no? Y aparte la manera en cómo vuelan, o sea, en que mueven las alas tan encabronadamente rápido. No sé cuántas veces por segundo mueven sus alas, güey. Tan cabrón. Su plumaje tornasoleado. El Ajá. La pico, verdad es que pico son de una largo. belleza algo especial. Sí, Sí, la Y verdad con es mucha que sí son mística, con hermosos. mucha mística. mucha mística. Atrás de eso hay mucha mística. Bueno, ¿y cuál sigue? La número. Y seguimos con el número 5, Cinco. la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba fue una mujer condenada a la hoguera por el Santo Oficio, cerca de la costa del este de México. Se le atribuía el poder de la eterna juventud y ser la abogada de los casos imposibles, como Doña los de Soledad. obreros desempleados y mujeres solteras. Se encontraba siempre rodeada de hombres que con facilidad se enamoraban de ella y perdían el camino de la rectitud. Ante todo lo anterior, decían que tenían pactos con el diablo y que incluso lo recibía en su propia casa. Oh, Qué miedo. Por eso la Ok. Santa Inquisición la apresó en la cárcel de San Juan de Ulúa. Ajá. Siendo acusada Así de es. practicar la brujería y de haber llegado en Sí. un barco que no había atracado en ninguna playa. Acuérdate que en esos Ajá. tiempos, en los 1500, compa. Mm, ¿Aprox? No, No, tuvo que haber no sido sé, güey. después, ¿no? Sí, yo creo que sí, después, no te miento. Sí. Pero en esos tiempos la Santa Inquisición era muy hija de la jijurria y cualquier cosa que iba en contra de la doctrina, pues iba para la cárcel, ¿no? Iba O para a la atrás. hoguera. Sí, claro. O muerte. Entonces se fue a la cárcel de San Juan de Ulúa y ahí la dejaron, ¿no? pero se escapó. Ah, bueno, Y pidió cuenta cómo se carbón. escapó, eso es lo cabrón de la leyenda. Ella pidió un Convenció trozo al carcelero. un trozo de carbón, ajá, y dibujó un barco y se cuenta la leyenda que salió flotando con el barco de la prisión. Pegó un salto en el dibujo y vámonos, compa. Patitas, ¿para qué las quiero? Dibujó el barco y un punto, la una bola. barra y un punto. Eso cuenta la leyenda. Y vámonos. Vámonos. Y entonces Y vámonos vámonos. al número 6. 6. 6. El El callejón del muerto. del morido. El callejón del muerto. Así como cuando llega César de una pinche borrachera de un fin de semana. Bien muerto, compadre, sí. O como la chela que se está tomando en este instante. No, ya se acabó, güey. Bueno, esta leyenda cuenta que en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, un hombre cuya tarea era encender las lámparas de aceite de la ciudad, fue asesinado ahí mismo. Había concluido su labor, pero enseguida se percató de que faltaba encender una, por lo que volvió justo antes de volver a casa. Murió misteriosamente y desde entonces dice la leyenda que su alma se aparece después de las 9 de la noche para recorrer el callejón de las lámparas de aceite. Esta es una de las leyendas de México con unos orígenes más recientes, pero no por eso deja de formar parte de la cultura popular de esa región. Oye, y es una de las versiones. Yo sé otra versión de este vato que supone que lo apuñalan, ¿no? Y se supone que va alguien a avisarle al párroco. Ya está chingue, ya tarde, era tarde. Ya era tarde, el párroco ya estaba hasta en pijama. Entonces, total, que sale el párroco. ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? ¿Qué hubo?
Y vio al vato, él dice, oye, pues es que hay un vato que lo apuñalaron y pues está en las últimas y quiere los santos óleos. La confesión, quiere la que confesión me dé los santos óleos. para el perdón de los pecados. Híjole, güey, ya es medio tarde, güey, pero pues vamos, pues. Ya iban entendidos. Como bandidos. No, tranquilos, no, nomás. Nomás y ya llegan y ¿dónde el vato, pues? Le dice, ahí está tirado, ¿qué no ves? Ah, sí, ya lo vi. Y ya le empieza lo empieza a confesar y todo, y ahí se le muere el vato. Se confiesa, lo absuelve de sus pecados, y cuando voltea el padre a decirle al otro vato, ay, este güey ya se quebró, ya no había nadie, güey. Ya no había nadie. Más bien, no es cierto si había alguien, se da cuenta, o más bien, ya cuando lo reconoce a la luz, el vato que está ahí tendido, es el vato que le había ido a pedir que fuera a confesar. La confesión al tipo que había sí, era el mismo. Entonces el güey pues se cagó, güey. Y aparte, por todo eso, cuenta la leyenda, ¿verdad? A mí no me creas, es la leyenda. Dicen. Que le pegó, dicen, güey, que le pegó una sordera en ese oído, güey. Yo sí en te ese creo, oído, en el oído donde escuchó la confesión, ahí le pegó sordera, güey. Bueno. El güey no se murió ni nada, el padre. Se aparece. Ya sabemos que que precisamente las leyendas tienen ese efecto, ¿no? De agregar, quitar, modificar, pero al final de cuentas... Yo agregaría que él se aparece buscando al culpable. Al que lo acuchilló. ¿Tú le agregarías o modificarías? No le agregaría. Yo agregaría también que este vato le ayuda a Carmen a buscar la cadenita. Puede ser. Cuando la perdió, después del Callejón del Beso. Pues si la están buscando, ya la perdió, Julio. Pues sí, obviamente. Vamos con la leyenda número... Esta que sigue, creo que siempre la escuchamos desde chiquitos, ¿no? Y era la de El Nahual. El Nahual. Es como de los años, que serán como 60, 70, que decían que se aparecía. De toda la vida. No, yo creo que desde antes, porque se supone que esto es... Desde orígenes prehispánicos, güey. Ajá. Bueno, dice, desde la época prehispánica, varios de los dioses que han formado parte de la cultura mexicana han tenido la facultad de cambiar de la forma humana a la de algún animal. Esta facultad se trasladó después a brujos, brujas y chamanes, quienes adquirieron las habilidades del animal en el que se transformaban y lo utilizan a favor de la comunidad. Así pues, dice la leyenda que los nahuales se aparecen constantemente a las personas, especialmente a la medianoche, y tomando forma de animales comunes. Esta es una de las leyendas mexicanas en las que se nota la influencia del folclore prehispánico, fundamentado en muchas creencias animistas, según las cuales objetos y animales no humanos tienen facultades intelectuales propias de nuestra especie. Yo había escuchado mucho, por ejemplo, de que el nahual era un perro, ¿no? Un hombre que se convertía en perro. Y también había escuchado de hombres que se convertían en armadillos y le decían que era el nahual. Pero no eran malos, sino que protegían a las Yo había escuchado que sí eran malos y que se convertían en el animal que quisieran. Para devorarse a su presa. Sí, de hecho, había una de las vertientes de la leyenda, era que si alguien notaba que había un ave, un búho, un tecolote, que se paraba sospechosamente en su casa durante varios días y lo notabas, pues seguramente se trataba de un nahual que venía a chingarse a alguien. Seguramente. ¿Alguien de ustedes ya vio un nahual? La cosa es que si lo atrapaban también, de esa manera podían matar al nahual. Se supone que el nahual, o una de las vertientes dice que se transformaba todo en animal o solamente una parte de su cuerpo. Entonces, si tú agarrabas, por ejemplo, un tecolote, ¿no? Y el tecolote lo había hecho de un barazo, por ejemplo. Cuando canta el tecolote. Algo así. Indio muere. A la hora de que amanecía, ¿no? Si él no regresaba el búho, tecolote, lo que fuera, al cuerpo del chamán o del nahual, pelas, lo mataban. Así es. Crán al alacrán.
Le daban carán al alacrán. Pues esa leyenda yo creo que es de las más conocidas también, ¿no? Y de las más amplias, de las más variadas. Exactamente, y que ha tenido como mucha vertiente. Sí, ¿no? Y que también lo usaban mucho nuestros padres para el control, para que ya nos... A meter miedo, sí. Ajá, de te va a llevar el nahual. Igual esa leyenda es una de las 1500 que me viene valiendo. Muchacho, respeto, por favor. Compórtate, carajo. Bueno, coño. pues, vámonos con la leyenda número 8. El Callejón del Diablo. Ubicado en la Ciudad de México, cuentan que en este callejón se aparece el mismísimo diablo. Un hombre escéptico decidió comprobar tal historia, con lo que se animó una noche a caminar por ahí. Se trataba de un lugar sombrío donde se encontraban algunos árboles. Cuando no llevaba ni la mitad del camino, se detuvo, ya que creyó haber visto una sombra detrás de un árbol. Enseguida continuó andando y cuentan que la sombra se le acercó, tomando la forma de un hombre que reía intensamente. El hombre, antes escéptico, salió corriendo, pero comenzó a sentir que el suelo se hundía y le atrapaba con fuerza para impedir su huida. No obstante, logró escapar y transmitir su encuentro con el diablo a quienes se encontró por el camino. En otras versiones se cuenta que la aparición fue hacia un hombre borracho, o sea, tú, César, y que para evitarla es necesario depositar diariamente joyas y ofrendas bajo el árbol donde se aparece. Uy, ahora lo entiendo todo, el que lo haya güey. modificado esa parte de que hay que poner joyas y ofrendas, se me hace que es un güey bien así, güey. Ya, bueno, ¿Para qué las Me quiere? lavó el coco a todos. Fíjate que yo esa leyenda nunca la había escuchado. Oye, güey, pero sí existe esa calle, o sí existe el callejón. El Callejón del Diablo sí existe, digo, pero yo nunca había escuchado esa leyenda. Sobre todo ahí, en la Venustiano Carranza, por ahí, que esas zonas que están perdidas en el tiempo, que me toca luego ir y dejar la ambulancia. No, güey, ahí hasta el diablo le da miedo, güey. Sí, Hasta el ahí diablo le ya da no se miedo, parece, güey. No compadre. seas mamón a la verga. Muy bien, ya casi vamos a acabar. Vamos con una súper famosa que es la Islas de las Muñecas, es la número 9. Y esta, pues creo que todo el mundo la conocemos, en Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un gran lago con numerosas trajinebrias. Se cuenta que un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de estas trajineras y la razón por la que juntaba las figuras era para ahuyentar a los espíritus del lago. Específicamente, don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente Él no pudo rescatar, ¿no? Dicen. Ajá, exacto. Ajá. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por don Julián en los canales de Xochimilco. Hizo falta que le vendieras un curso a este cabrón, güey. ¿Han ido? Yo ¿Han he visto? querido... Sí, yo sí he ido. Yo no he ido, no me he metido a la isla, pero una vez un par de idiotas se rompieron su madre ahí y tuve que ir a rescatarlos. Entonces era como que el pinche susto de tener atrás la isla de las muñecas y tratar de rescatar a estos dos pendejos, o sea, que de verdad, es que estaban borrachos, o sea. Qué raro. Qué raro. Pero sí me daba miedo porque había cabezas así colgando. Sí, eso es lo tétrico, ¿no? Que, está tétrica. Yo he ido ahí a las trajineras y todo eso, y lo tétrico de ahí es que pues, las muñecas, ya sabes, sin un ojo, sin pelo. Que tan solo cabeza. esa imagen ya te da Mugrosas, miedo. güey. Es más, Sí, claro. si ahorita volteas a ver una muñeca así que tengas aquí, te da culo. Cállate, pendejo, que aquí están las muñecas de Luciana, güey. No te pases de ver. ¿Ya regresó la muñeca diabólica a tu casa? No, qué verga, va a regresar, güey. ¿Qué le hiciste? Hombre, ahí está con los suegros. Ahí se pone a platicar con bien. ellos. Allá está bien. Qué miedo. Sí, digo, yo creo que eso es lo tétrico, ¿no? Mira, los pedazos de muñecas que hay, o sea, está voy a horrible. decir una cosa, yo que soy bien culón y la vez que fui, como vas Sí, en plan carnal, de tienes desmadre y en el día, no hay tanto pedo, güey. No, pero en la noche. Pero si vas a esa madre de noche, güey, y vaya, no vas más que con 2, 3 personas, no mames, te cagas, güey. Sí, Te cagas, sí está muy Oye, ¿y tétrico. hay recorridos nocturnos para Exactamente. la casa? Bueno, no sé si continúen. No sé, güey, si pero haya sí, nocturno. bueno, sí había. No sé si ahorita continúen por lo de la pandemia, pero sí habían esos recorridos nocturnos. Yo llegué a ir a uno
Con y antorchas. no sabías qué te daba más miedo. Si la isla de las muñecas o el recorrido o lo que te iban a ir sacaban. ganando, o los malditos moscos tragándote el cuerpo, güey. Es muy mal pedo ahí. Sí, Si siguen y llegan a ir, por favor, llévense un chingo de repelente, pantalones gruesos, porque no importaba que llevaras mezclilla. Te traspasaban No, los los infelices. pinches bobitos a través de la mezclilla te pican. No Sí, manches. les vale O sea, verga te eso. juro que eso te distraía, yo creo que del miedo que te pudiera dar, porque eran recorridos que se hacían más cercanos ya al 2 de noviembre, ya sabes, el Día de Muertos y todo eso. Estaban muy padres, estaban muy bien la logística del proyecto, pues, del viaje que te hacían hacer. Iluminado chingón y todo el pedo. Padrísimo, Sí, muy bonito. El único desmadre es que ni siquiera te podías concentrar tanto, ni siquiera podías sentir miedo, güey, porque estabas concentrado en estarte matando todo el pinche mosquerío que te tragaba vivo. O sea, ahí no era el nahual, güey, no era Don Julián. El mosco asesino. Diablo, eran los moscos asesinos que los te moscos que te querían vivo. hacer el amor. No, ¿cuál amor? Te querían desollar vivo, güey. Te hacían Estaba muy cabrón colofox. eso. Sí. Entonces, Son más yo malditos no... los moscos que los murciélagos, me cae. Nos dan más miedo los murciélagos. Digo, pero sí, muy interesante este recorrido, muy bien hecho, te digo, muy bien realizado, pero el único pero eran los pinches moscos que estaban así, pero eran nubes de moscos, de verdad. Y pues No obviamente tú vas en la pendeja, no sabes, y ahí, no, bueno, nos tragaron. Entonces, Plantas, humedad del río y todo, güey, es el ambiente propicio. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues vamos ya a nuestra décima y última leyenda, que es la número 10, y es el... Árbol del vampiro de Guadalajara. Donde bueno, hace muchos años, un extranjero proveniente de Europa llegó a un poblado de la zona de Guadalajara, en México. Era una persona extraña y reservada. ¿Venía de Transilvania? No. De hecho. No dice. ¿Se llamaba Drácula? Draculín. Pero su falta de interés en socializar con la gente de la región no era lo más inquietante. Podría haber sido yo en otra vida. Bueno, seguramente. De hecho, desde la llegada de este hombre misterioso, empezaron a aparecer primero cadáveres de animales y luego cuerpos sin vida de niños, todos ellos desangrados. Una noche, las gentes del poblado decidieron buscar al extranjero para enfrentarlo, asumiendo que él era el autor de los hechos. Esa noche lo encontraron intentando morder a un lugareño, así que le clavaron una estaca de madera y luego sepultaron su cuerpo bajo una pila de ladrillos. Años después, un árbol creció de entre los ladrillos a partir de la estaca de madera y se dice que al cortar sus ramas aparecen dentro del corte regueros de sangre, según esto, que son de las víctimas del vampiro de Guadalajara. ¿Cómo ven? ¡A la Borgu! Es nuestro Drácula Mexican Curious, ¿no? Es draculero. Pues sí, exactamente, sí sería nuestro Mexican Curious, ¿no? Digo, pero la verdad es que esa es otra leyenda que yo tampoco nunca había escuchado. Seguramente la gente que vive en Guadalajara ya la tienen como muy conocida, pero tampoco yo nunca la había escuchado, fíjate. Yo sí la había. Tengo un bonus track. Yo la había escuchado hace 3 días que busqué esto. Yo también, de hecho. Güey, tengo un bonus track. A ver. La leyenda del conejo, en la luna. Cuéntala. Esa hasta estaba en el libro de primaria, güey. Sí. Así es, güey. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se hizo hombre y bajó a convivir entre los hombres de la tierra. Entonces ya después de caminar echar un chingo de desmadre, pues estaba bien cansado y tenía un chingo de hambre, güey, pero pues no había nada cerca. Entonces encontró un conejito. Y el conejito le dijo, ¿qué haces, pinche conejo? No, pues estoy aquí tragando. ¿Qué tragas? No, pues pasto. No, pues ¿quieres? No, pues yo no trago pasto, güey, mames. Y le dijo, no, era tragar, no fumar, güey, tenían hambre. También se come la mota, güey. Y el pinche conejo le dijo, güey, pues si quieres, cómeme, güey, no hay pedo. Me ofrezco. Dice, no, güey, tú vas a quedar en algo más sublime que un pinche bocadillo. Y agarró y lo mandó a la luna por verguero al conejo, güey.
Y lo bajó y le dijo, y le agradeció su sacrificio y lo dejó vivir. Y por eso quedó grabado el conejo en la luna. ¡Ay, qué bonito! Y sí tiene forma. Tran, tran. ¿Cómo? Tran, tran. Sí tiene forma. Si le encuentras la Sí, forma, ¿no? sí. Y la leyenda del charro negro también. Pero ya dijiste ¿Cuál una, es? ahora quiero yo que Jujus nos cuente una leyenda urbana. La leyenda del charro negro. ¿Cuál es esa? Una urbana. Hay miles. Pues no sé cuál, no se me ocurre ahorita ninguna. Güey, ¿Cómo que inclusive no, hasta- güey? Inclusive hasta en tu casa debe de haber una leyenda urbana, algo por ahí. Dicen que hay un canallín que se aparece a todos los godines y proletariados, güey. El del chupacabras, que era Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Esa es Ajá, otra leyenda también. urbana. Oye, una leyenda urbana, Rata bueno, pelona. ya que Jujus no nos quiso decir. No se me ocurre Pero- ahorita ninguna. ¿Se acuerdan de esto de que en los antros te ponían éter en los Éter. hielos y Ah, que tuvieras mucho cuidado porque aparecías en una tina lleno de hielos porque te habían quitado los órganos? Órganos. Ah, sí, con la espalda doliéndote y ardiendo porque te habían ya rebanado un Ya riñón. un riñón ya te lo habían quitado, sí, eso sí. ¿Otra Esas eran leyenda urbana? clásicas. Otra leyenda urbana. La del charro negro, ¿cuál es? Esa no es urbana. No. Ah, Otra urbana es de que Chingada cuando madre. vas en las carreteras y es de noche, si te echan las luces, no se las eches. Ah, sí, es cierto, que se regresaban y te partían tu madre, Te ¿ah? mataban. Sí, güey. ¿Cómo? Un carro que se dedicaba a eso nada más, ¿no? o sea, a Sí, echarte güey. las luces. Y Si tú ibas te en las la echabas- carretera, sí, si te hacía el cambio de luces y Luces. tú se lo regresabas, se regresaba a A matar. matarte. ¿Qué? Esa nunca la había escuchado. Sí, es muy famosa, es clásica. Sí, sí, es cierto. Y sí, cierto. Y sí, es cierto. No, pues no, y de hecho ahorita estaba buscando alguna, pero el fantasma No de hizo la la monja tarea. de la ¿Y qué alcaldía tiene? de Cuauhtémoc. ¿Cuál? El fantasma de la monja de la alcaldía de Cuauhtémoc. Qué monja. No la conozco. Dice, cuenta la leyenda que en la época de la colonia vivía en la Ciudad de México una hermosa dama de clase alta llamada María de Ávila. Un buen día, conoció a un hombre mestizo que trabajaba en las tierras cercanas y se enamoró perdidamente de él. Sus hermanos, al enterarse de su romance escondido, se opusieron a que contrajeran matrimonio y amenazaron al mestizo para que dejara a su hermana en paz. Al principio, el hombre enamorado se negó rotundamente. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sin embargo, los tres hermanos le ofrecieron una gran suma de dinero y en su necesidad, el mestizo lo aceptó y se fue de la vida de María para nunca regresar. Al enterarse de la noticia, María cayó en una profunda depresión que duró por muchos años. Al ver esto, sus hermanos decidieron recluirla en el antiguo convento de la Concepción, ubicado actualmente en la calle Belisario Domingo, número 5. Belisario Domínguez. Tras algunos meses de encierro y al verse sin salida, María de Ávila decidió terminar con su pena y se ahorcó en un árbol dentro de las instalaciones del convento, condenando su alma a una eternidad en pena como castigo por sus pecados. No se apene, le dijeron, no se apene. No se- Esa no me suena tanto a leyenda urbana, más bien a leyenda. Pues aquí lo busqué yo como leyenda urbana. Bueno, está bien. Dice, las monjas que habitan el convento hasta el día de hoy cuentan que pueden ver la figura de la joven rondando los pasillos del convento en búsqueda de su amor perdido. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias por tu reporte. Gracias por tu reporte, Pues Lupita. yo busqué de leyendas urbanas Bueno. y eso fue lo que me dio. Pues vámonos ya. Vamos a Bien. que nos den sus comentarios. ¿Algo que agregar, Jujus? Pues no hay mucho que agregar, definitivamente las leyendas son hermosas, ¿no? Es colorido, es parte de nuestro folclore, sin lugar a dudas, es algo que Parte de caracteriza la mucho al historia y la mexicano. tradición. Y nos encanta ese desmadre de estar inventándole un poco La más, mística, ponerle güey. como más salsa, como más picante a la chingada historia. Te digo, para los fines que quieras, ¿no? Para en la plática con los amigos, estás hablando de sustos o de cosas por el estilo. Cómo nos gusta meter este tipo de leyendas. Entonces, bueno, siempre serán algo muy característico del mexicano, la tenemos muy arraigada y son preciosas, ¿no? Sin lugar a dudas.
Perfecto. ¿Tú, Cach? Pues yo nada más, a mí las leyendas que tienen que ver más con origen prehispánico me encantan, como la de Quetzalcóatl y el conejo verguero y la del Popo y el Iztaccíhuatl y todo ese tipo, los nahuales, a mí me fascinan ese tipo de leyendas. Entonces, hay que cultivar esa chispita en nuestros hijos para que no mueran las leyendas, para que continúen. Yo agregaría eso, o sea, la realidad es que últimamente no he escuchado yo que la gente hable de ellas, ojalá y no se pierdan, y como dices, incentivar no solo en nuestros pequeños, sino que también en la familia, ¿no? ¿Qué tal un dominguito en vez de ver el fútbol, en vez de platicar de leyendas, un juego de video? Sientes a tus hijos, al abuelo, que sin duda ellos, los abuelos, seguramente tendrán historias fantásticas. Entonces, pues sería una buena recomendación para que no muera esta bella tradición, ¿no? Sí, pues, es parte de nuestro folclore. Pues muchas gracias a todos los que nuevamente nos acompañan domingo a domingo. A veces los queremos mucho. A veces martes, a veces miércoles, pero procuramos que sean los domingos a las 7 de la noche para que se vayan a dormir a gusto viendo y disfrutando un poco de estas cosas que nosotros decimos. No se olviden, esto fue Historias de un Café. Esto fue Historias de un Café. Cuídense, los quiero, besos. Se lo lavan.